A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. (15:01) amigos, muy buenas tardes. Hoy es jueves 20 del mes de junio del año 2024 y le damos la bienvenida al 1170 AM de vuestro dial. Le damos la bienvenida al análisis de las realidades por detrás de los titulares, como dice nuestra presentación, aquí en la tarde de Radio Mundo, aquí en la hora global. Hoy abarcamos un solo tema, pero como siempre, de esos temas que tienen muchas aristas, le damos la bienvenida a ustedes, otra vez contentos por estar con ustedes en este jueves, como estamos cada martes y cada jueves, y le damos la bienvenida también a Ricardo Barbosa, quien está con nosotros aquí en la tarde de la hora global. Ricardo, ¿cómo andás? Muy bien, buenas tardes Gustavo, buenas tardes atrás del vidrio a esos grandes operadores como son Oscar y Felipe, buenas tardes a nuestros escucha y a nuestros videntes, y bueno, disfrutando un jueves soleado, aproximándose ya el invierno, y vamos a arrancar con algunas cositas así chiquititas para después dar paso a tu editorial y comenzar con el tema. El viernes pasado estuvimos allá por el Círculo de Aedo, que vamos a ir después contigo, presentando el libro de Bacotti. Pese a la lluvia, fue el único día que llovió, Bueno, está, pero se llenó. Así que muy contentos. Después para vos, Gustavo, que te gusta lo del Estrecho de Malaca, una noticia que dimos hace como 2 meses, esa fuerza de tarea, ese grupo entre España, Alemania y Francia, presentando buques, aviones, un montón de cosas que iban a hacer maniobras tanto por el Índico como por el Pacífico, y que estamos a ver qué pasan cuando pasen por Taiwán. Si van a pasar por el sur de Taiwán o van a pasar por el estrecho de Taiwán. Entonces ahí tendríamos las protestas de nuestro amigo chino. Y como a veces hay accidentes en cualquier... ¿Adelantamos por dónde van a pasar? No, para mí van a ir hasta Australia, que es la ruta que vi, y de ahí van a ir a Japón para pasar bien lejos y evitarse todo ese problema. Lo dejamos así, sí, entonces. Pero vamos a ver qué pasa. No nos sorprendamos después si ahí va. Hay un desvío. Como siempre en todos los lugares pasan accidentes y aunque a los escuchas les parezca increíble, pesqueros de Taiwán, pescadores de Taiwán, tirando sus redes, trajeron a arrastre un submarino atómico chino que estaba ahí en la vuelta, así que pescaron un pescado bien grande, cosas que pasan. Y entre las cosas... Este pescado estaba vivo, como el chiste, ¿no? Hace unos años, un submarino norteamericano nuclear, en una prueba de esas que hacen, largan el agua de los tanques de lastre, o sea, quedan vacíos, y salen casi en 45 grados hacia la superficie. Es una maniobra que se practica. Bueno, tuvieron tan mala suerte que arriba había unos pesqueros japoneses, murieron 3-4 pescadores. Imagínense un submarino nuclear del tamaño que tiene, salir eyectado. Levantó el barco. Bueno, después otra noticita así chiquitita, lo publicó el Wall Street Journal. Hay 2 espías rusos encarcelados en Eslovenia, con hijos de 8 y 11 años, con nombres, obviamente, tenían pasaportes rusos, pero lo interesante es que tenían pasaportes argentinos. Ajá. Habían vivido del 2012 al 2017 en la Argentina, habían generado esos pasaportes con certificados de nacimiento y matrimonios falsos. La dama era la de mayor jerarquía en el grupo, y cuando se fueron pasaron por acá, por Uruguay, por México, y viajaban por Italia, Croacia y Europa pagándole a distintos contactos. Se detectó otra pareja más que viajaba entre Atenas y Río. Estos son espías de Rusia. Son rusos. Son rusos. Espías a favor de Rusia. A favor de Rusia. Y pasaron por aquí. Sí, de repente los que les guste la serie... Me preocupa esa parte tuya de tu frase diciendo pagándole a distintos contactos, es decir, ¿se supone que en Uruguay hubo algún contacto o simplemente fue una escala? Esa información no está. No, ahora iban a hacer el proceso de juicio y vamos a ver si sale algo más de información, pero hubo una serie
hace unos tiempos que llamó The Americans, que era la lógica tanto de Estados Unidos. Le estoy mostrando Ah, a Ricardo Barbosa el mensaje de Raúl Coe que nos dice qué increíble esa noticia era de Americans, pero en el mundo real. claro. Gracias, Raúl, por escucharnos. Gracias por Me olvidé escucharnos. de decirte, Ricardo, perdón por un Sí, por paréntesis, favor. es urgente porque detrás del vidrio estoy viendo a una persona que no saludaste, que es un bien inmueble de Radio Mundo, que es Gabriela Pintos. Gabriela que, Pintos. Para los que creen que duerme acá, no duerme acá, pero y la familia que la está buscando estuvo acá hasta este momento. No, pensé que se había ido, porque normalmente cuando llego está ahí enseguida Ahí está. pone zapato de clavo Seguimos, y seguimos, desaparece. sí. Disculpa. Bueno, por favor. Lo que dijo nuestro escucha de la serie de Americans está basado también en agentes dormidos que tenía la OTAN, la CIA en especial, dentro de Europa por una posible invasión rusa, a lo mismo que Rusia tenía, o la Unión Soviética en esa época, tenía en Estados Unidos. Tuvimos la reunión por la paz en Suiza y como siempre planteo lo de la gelatina de valores, nuestro vecino del norte se negó a firmar esa declaración por la paz, apoyó a nuestros vecinos rusos, nuestros distanciados vecinos rusos, y lo que uno acá ve es una de las cosas que siempre hablamos acá. Bueno, los valores democráticos, una forma media relativa, pero chocan con los intereses, y los intereses establecen política de Estado, porque si bien Lula en este momento apoyó a Rusia, no hay que olvidarse que Bolsonaro hizo lo mismo en cuando empezó la guerra. Y está todo el tema, una de las observaciones que se hizo ahí en el tema suizo, es el regreso de los niños ucranianos a Ucrania, cosa que la Unión Soviética tiene una larga tradición, porque si miran un poco la historia, cuando fue la Guerra Civil Española, creo que llegaron a 2.000 niños españoles que fueron llevados a Moscú, y por eso la comunidad española rusa que existe allá, que son descendientes de esos españoles que nunca volvieron. Y por lo que está buscado Putin por crímenes de guerra, por el tema del secuestro de estos niños. Te dejo con el editorial y arrancamos. Muy bien. No. Bueno, el editorial es un poco pretencioso. Simplemente llevar a nuestros oyentes al tema de las sanciones que Occidente, podríamos decirlo así, le propuso, le implicó a Rusia en su momento a raíz de su operación militar en Ucrania. Rusia se ha convertido, de hecho, en el país más sancionado del mundo. Con esta última reunión del G7 eso se ha incrementado por su invasión de Ucrania en febrero del 2022. La respuesta rápida y coordinada de Estados Unidos y la Unión Europea a esa operación superó todas las expectativas. El objetivo era y sigue siendo aumentar el coste de la ofensiva rusa contra Ucrania, según dijeron, para disuadir a Putin de continuar las hostilidades. Sin embargo, 2 años después, Rusia parece ser más fuerte que nunca, y eso es lo que yo quiero plantear un poquito acá. Esta semana se han tomado, como dijimos, en la ciudad ucraniana de Avdiivka, el Donbass, tras meses de cruentos combates, el primer cambio importante en el frente en mucho tiempo. El principal operador ruso, como sabemos, Alexei Navalny, murió en la cárcel. Putin, como sabemos, fue reelegido. Es decir, Rusia siguió todo su proyecto, su trayecto político-electoral en un entorno de crecimiento. ¿Ah? Las sanciones internacionales realmente han sido limitadas o nulas. El PIB ruso apenas cayó un 2.1% en el 2022 y un 2.5% en el 2023, según tengo anotado aquí, que dice la OCDE. Los rusos pueden seguir consiguiendo marcas de referencia con facilidad. Es un poco frívolo ese análisis de que Rusia está sufriendo las sanciones porque no se puede conseguir una hamburguesa McDonald's en Moscú. Es un poco frívolo, pero también es cierto que eso refleja el acceso o no a bienes que la sociedad demanda, de hecho demanda. Pero sin embargo los iPhone, la ropa de Zara, el whisky Johnny Walker siguen llegando a Rusia. Todo gracias a importaciones paralelas. También es cierto, y debemos decirlo, no lo había anotado aquí, pero lo estoy agregando ahora, que Rusia sigue vendiendo a países europeos petróleo.
también en lo que llamamos exportaciones paralelas, es decir, en buques sin bandera, o petróleo refinado en India, cuyo crudo ruso es refinado en una refinería en India, del cual, además de esa refinería, el 40% de las acciones es de una empresa rusa, de Gazprom. Así que no solo India revende, sino que Rusia gana en esa reventa, y finalmente ese petróleo refinado llega a Europa. España pasó la vergüenza desde el punto de vista de su actividad intelectual, no vergüenza en sí, porque a nadie se le movió un pelo por esto, pero el año pasado seguía teniendo el gas ruso como el principal, el petróleo ruso como el principal petróleo importado en su balanza comercial. España forma parte de ese entramado y de alguna manera alguien pide que se explique, todo el mundo se está preguntando cómo puede pasar esto. Y es además, Ricardo, como sabemos, parte de las discusiones que tenemos, no solo nosotros, sino toda la gente que está trabajando sobre temas internacionales. Según Rybakova, una investigadora del Instituto Peterson de Economía Internacional, digamos, ahora no importa, digamos, pero es un nombre de referencia, algún día vamos a hablar un poco de ella, tiene algunos libros escritos. El gran problema fue nuestra comprensión de lo que las sanciones pueden o no pueden hacer. No es como si se accionara un interruptor, dice ella, y Rusia desapareciera. Lo que pueden hacer las sanciones es equilibrar temporalmente una suerte de acciones que a su vez desequilibren a un país, que le hagan perder pie, hasta que ese país encuentra la manera de poder zafar de ellas. Y Rusia lo encontró demasiado rápido para algunos. Estamos justamente en ese espacio, dice esta analista, donde Rusia nos está demostrando que encontró solución a casi todos los problemas que se le han planteado. Lo preocupante debería ser el calendario, qué rápido que lo hizo. Lo cual hace pensar en dos cosas, o tres cosas. O Occidente es muy ineficaz en aplicar sus sanciones, o Rusia previó con bastante anticipación esto, y de alguna manera no es una sorpresa que pueda sortear estas sanciones, o la sociedad internacional no es tan coherente como suponemos. Quizás hace mucho de cada uno hace la suya a su aire e intenta salvarse solo, y muchos países intermedios estén de alguna manera perforando esa red de sanciones que Occidente pretendía que fuera un entramado firme. Los expertos occidentales admiten que Rusia ha podido eludir esto con bastante facilidad. El tema es que sanciones tras sanciones le está quedando poca cintura a Occidente sobre qué cosas hacer. A reconocer que Rusia es uno de los actores más importantes en el mercado energético mundial, por ejemplo, se han tratado de mantener el flujo de petróleo ruso para evitar precios en los aumentos de la energía en algunos países, que calladamente, sin decirle nada a la OTAN, compran petróleo ruso. El resultado es que Moscú sigue ganando dinero, por la puerta de atrás o por la de adelante. El tope de precios en su momento fue un intento de tener todo bajo control. Y el tope no existió, de hecho. El petróleo seguía vendiéndose al precio que la oferta quería o que la demanda propiciaba. Rusia se ha convertido además en el mayor proveedor de petróleo de China, eso lo sabemos, pero no podemos pedirle a China que deje de comprarle a Rusia. Es más, si se lo pidiéramos tampoco nos escucharía. Tenemos que entender además, Ricardo, que la importancia de Pekín para Moscú va mucho más allá que las exportaciones de petróleo. Yo algunas veces he hablado sobre la relación de Estados Unidos e Israel y decía que Estados Unidos se toma muy en serio la frase de socio estratégico. Para Estados Unidos un socio estratégico ha tenido muy poquitos socios estratégicos en su historia. Significa algo así como hasta que la muerte nos separe. Porque el destino es común. Bueno, Rusia y China, a pesar de todas sus diferencias, hoy se consideran socios estratégicos. Entonces no hay ningún tipo de discusión, debate o razón que podamos sacar del bolsillo para convencer a Xi Jinping de que deba cambiar de planes. El comercio entre los dos países alcanzó un récord de 240.000 millones de dólares el año pasado.
Las tiendas de electrónica en las grandes ciudades rusas están llenas de tablets, aparatos, teléfonos móviles chinos, autos chinos por todos lados. Los concesionarios de automóviles dominan el mercado chino. Ese es el panorama. Por eso no quería llamarle a esto editorial, Ricardo, sino una serie de anotaciones que me hice. Estoy pensando en los autos y me había anotado acá, el nuevo coche Volga está basado en un coche chino, el Chang'an. Es exactamente el mismo. Y cuando uno se sienta, pregunta dónde se hizo este volante, bueno, es chino. Ni siquiera es hecho en base a un automóvil chino. ¿Ah? El primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, en su momento, cuando hizo la prueba de este auto, existe una anécdota que dice, bueno, queremos que la rueda sea rusa por lo menos. ¿Ah? Ricardo, esto es el reflejo de un occidente débil, el reflejo de una China muy astuta, de una Rusia muy astuta, el reflejo de una China muy oportunista, el reflejo de un mundo muy caótico. ¿Qué pasó con estas sanciones? Te escucho. ¿Te acordás que el programa pasado nosotros hablamos de la famosa economía de guerra? Sí. Entonces, todos los elementos que planteamos de la economía de guerra, obviamente que no tenés que estar en guerra para empezar a tener una economía de guerra. Entonces, voy al segundo elemento. ¿Qué hace de que vos te prepares para una planificación estratégica a largo plazo con una visión de intereses políticos alineados a esa visión estratégica? Muchas veces lo planteamos acá. Europa vivió todo un proceso después de la caída de la Unión Soviética, esa globalización salvaje, como le decían algunos. Muchos le decíamos globalización sin estrategia, que el único objetivo era aumentar la clase compradora a nivel mundial, no maximizar, sino hacer similares los gustos de los productos. Entonces, en cualquier continente uno se compra un vaquero de la misma marca o un par de championes de la misma marca. Entonces, lo que estamos aumentando es ese mercado de consumo. ¿Cuál era la estrategia? Vender más, vender más, vender más. Estados que no planteaban ninguna estrategia. Europa no la planteó, y vos cuando ahora estabas hablando del tema de los autos chinos, obviamente que China, desde el 79, que decide hacer esa gran transformación pragmática total, un partido con una filosofía, un modelo económico con otra filosofía y un modelo espiritual para la población diferente, estableciéndose determinados objetivos. Hoy los problemas están, después de haber acumulado mucho capital China, obviamente que lo usó para subvencionar sus productos, en este caso los autos, que son los problemas que se están dando, pero también se dio cuenta de que para poder lograr esa estrategia no tenía que estar mirando desde la vereda de enfrente organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario. Entonces, la pelea desde adentro. Y de repente, lamento arruinarles la espiritualidad a muchos de nuestros escuchas, pero en ese mundo, los cargos que tenés, las posiciones que tenés, van en relación directa a lo que vos aportás. Yo hablo del mundo que conocí de Naciones Unidas, el tema militar. Nosotros teníamos tantos observadores, tantos integrantes en Estado Mayor o tantos integrantes en Nueva York en relación a la cantidad de personal que aportábamos por población. Entonces, nada es gratis en la vida. Todos esos países, tanto Rusia como China, y otro problema que muchas veces se habla, la economía hoy, y parte vamos a presentar acá, y la pregunta de dónde sacamos los datos de que la economía es una gran telaraña. Sencillo. Si Uruguay le vende carne a el Principado de Mónaco, en Mónaco, en sus asientos contables, van a poner de que nos compraron a nosotros. Ahora de repente ellos la compran para reexportar, porque tienen otros contactos que nosotros no tenemos. Sí, claro. Va a aparecer, vos que has estudiado economía, en esos balances que tienen que ser internacionales y lo tienen que ver todo para poder integrar un montón de sistemas, va a aparecer de que salió esa carne que nosotros vendimos, de repente rotulada por Mónaco o lo que sea. ¿A qué voy con esto? La telaraña es tan
tiene tantos hilos, la trama tiene tantos hilos, que es muy difícil decir corto con uno, y a partir de este momento, como vos planteabas en lo que estabas hablando, lo voy a tratar de perjudicar para que tenga que tomar la decisión si mantiene el nivel de vida de la población o se dedica a invertir en sus intereses belicistas. Bueno, eso vos lo planteaste, parte de lo que vamos a plantear hoy, no se está dando. Entonces, obviamente, por preparación, pero también porque la economía, y no soy economista, tiene un nivel de integración tal que es muy difícil poderlo anular, porque un hilo de la trama se perderá, se pierde un punto, pero no se pierde la trama completa. Alemania está teniendo un gran problema porque la mayoría de los laboratorios de medicinas de alto nivel que existían dentro de Alemania cerraron sus fábricas y se fueron para China. Entonces, ¿y si me peleo con China no me da más medicamentos? Y hoy medicamentos alemanes ya casi no hay. Entonces, hay una corriente dentro del Estado alemán, pero estoy hablando de una corriente de think tanks, ¿no? De pensadores que están intentando que Alemania vuelva desde cero a generar todas las líneas de producción que tuvo en algún momento. Pero suena muy artificial eso, ¿no? O sea, los costos son enormes hoy. Lo que pasa es que eso tenés que tener líneas estratégicas de 20, 30 y 40 años. Claro, no podés hacer podés en un año o atrás. 2 años. A ver, vamos a ponernos un poco filosóficos si quieren. Trajimos una frase de Popper que decía que el motor de la historia son las conclusiones no buscadas de los actos deseados. Entonces, todo esto que se hizo, pero hay un montón de consecuencias que nosotros, mejor dicho, no quisieron sentarse a pensar las probabilidades, porque vos cuando tomás una acción sabés que puede producirse una serie de consecuencias. Lo lógico sería que en centros importantes de los estados haya gente pensando todas las posibles consecuencias de la toma de decisión y les digan, miren, esto es lo que puede pasar. Y la decisión política va a decir, vamos por acá o vamos por allá. Lo que pasa es que cuando salen, no voy a decir salen mal, pero salen tan lejos de lo planeado, vamos a plantearlo así, capaz que no sale tan mal, digo, nosotros tampoco tenemos toda la información, pero sale tan lejos de lo planeado o anunciado lo que sucede, uno empieza a preguntarse si realmente no hubo un gran defecto en la toma en la toma de decisiones. Te doy un ejemplo, o sea, primero la decisión de sancionar, le pido ya a Felipe la primera imagen. Nosotros lo dijimos acá, Ricardo, yo lo dije en varias mesas y lo dije en algunas reuniones. Cuando empezás a sancionar antes de hablar o antes de buscar el acuerdo, cuando tirás encima de la mesa principios, lo cual hace imposible el diálogo y la negociación, ya de una, estás creando clubes de sancionados porque los países se van a alinear, se van a aliar y ahí tenemos la lista de los países más sancionados. Claro, pero hay una cosa, a ver, estamos acá hablando de un grupo, vamos a encerrarlos en el grupo europeo, básicamente. Claro, pero la historia... Ahí tenés países que no son europeos. No, pero yo digo los que sancionan. Los impulsores de las sanciones como solución a. La historia, vos sabés bien que para relaciones internacionales, geopolítica, es el único elemento que tenemos para poder analizar cuál va a ser el comportamiento de la sociedad y de los pueblos en determinados lugares. De acuerdo. Europa, históricamente, y ahora que terminé de ver hace poco el documental de Netflix sobre el tema del Tercer Reich, los juicios de Nuremberg, Europa tradicionalmente tiene esa visión idealista de cooperación, de unión, de no llegar a la violencia que se encarna mucho en el siglo XX. Y el siglo XX fue mucho de poner sanciones. Y bueno, el preludio de la Segunda Guerra Mundial fue de concesiones por no ir a la guerra. Y acá vos lo que estabas planteando con el tema de Rusia, las sanciones, en el gráfico que estábamos viendo, sí, aparece, para los escuchas, tenemos un soldado que vendría a ser el gobierno de un estado y que tiene que pensar con este tipo de sanciones, el aumento fiscal, la suba de interés, el retiro de estímulos, el déficit de la deuda pública, pero a su vez, como decía Gustavo, Rusia al día de hoy está. Sancionados están Venezuela, Myanmar, Bielorrusia, Corea del Norte, Siria, Irán y
y Rusia. Te voy a hacer una pregunta. Irán es el más antiguo. Perfecto. Una pregunta, paréntesis. Rusia, Irán, Siria, Corea del Norte, Bielorrusia, Myanmar, Venezuela. Hoy Putin está requerido por una Corte Penal Internacional. Pero va a todos esos países. Ese es el tema. Se puede subir un avión e ir a cualquiera de estos países. Es más, acaba de estar en uno. Sí. Sin ningún tipo de problemas. No. Entonces, está generando otra burbuja. Está generando un mundo paralelo del mundo que conocíamos. Exactamente. Estás construyendo la otredad a partir de vos. Es decir, pero, a ver, fíjate, en la gráfica de Rusia dice, antes del 22 de febrero del 2022, el inicio de la guerra, Rusia ya tenía 2.695 sanciones. Lo lindo y lo feo de que sea Rusia es que es un actor tan importante que integra el Consejo de Seguridad. Entonces puede vetar todas las sanciones que Naciones Unidas le vaya a poner. Entonces, ya, o sea, si la frazada era corta... Sí. O sea, Rusia tiene mejor mediocampo y el VAR está a favor de él. Pero no hay duda. Pero por decirlo de esta manera. Le ponen después 11.327 sanciones que ahora aumentaron por lo que vos estuviste diciendo. Pero todas esas sanciones son de estados contra otros estados. O sea, no es Naciones Unidas, que tampoco es obligatorio, aconseja, pero todas estas sanciones vienen de un grupo de países. Entonces todo lo que vos planteaste al principio, el vínculo con China, con India, con Armenia, con un montón, no es tan mal. Es una cuestión moral. Es otro mundo, nada más. Es una cuestión moral y la moral es individual. Entonces, estas sanciones son parte de una serie de estados contra otro estado. Y nosotros trajimos, no sé si Felipe lo podrá poner, un videíto de 1 minuto. Si querés lo dejamos para el bloque. No, me dice Felipe, pero... Felipe es un fenómeno. Es un fenómeno. O Rey Felipe. A ver si podemos... Pero, ¿por qué trajimos esto? Para que entiendan un poco de por qué es el tema que queremos hablar. En este video de 1 minuto muestra distintas armas, que tampoco son las más importantes ni nada por el estilo. Hay algunos cañones antibuque, un par de misiles y alguna ametralladora más. En ese minuto que ustedes van a escuchar, que ya lo están pasando por imagen, se ve los gastos. Y en 1 minuto se va a sumar un gasto de $4,5 millones. Entonces... Cada cañonazo vemos que es impresionante la cifra que suma. Claro, lo que pasa es que hay uno que va a aparecer ahora más adelante que tira 6.000 tiros por minuto y cada tiro vale $4. Claro. Entonces, ven, ahí en ese minutito, que es Vulcan Palace. Ahí está tirando 6.000 tiros y para porque se quedó sin munición. Y viste, cuando para se gastó $563.416. Y acá van un par de tiros de misil de mediano alcance. Se va uno, $786.000. Después, esto es para contra submarinos, unos morteros, $25.000, baratito, por $75.000. Y acá viene otro misil, $900.000. Y acá creo que viene el más caro de $786.000. Y ahí va un torpedo de barato, $56.000. En 1 minuto, yo hice la suma, hubo un gasto de $4,5 millones. Ahora, ¿de dónde sale esa plata? ¿Y cómo deciden asignar esa plata? Porque si esa plata fue para eso, obviamente no fue para la sociedad. Vamos a suponer un mix. Estoy enganchando con lo que dijiste la semana pasada. Vamos a suponer un mix en el sentido de que estamos hablando de que quien recibe la sanción en particular es la Federación Rusa, que tiene una larga historia militar. Como tú dijiste ya muchas veces, tiene también entonces una historia de acopio de armamento militar. Sí. Es decir, se supone que tiene varias capas de distintas generaciones de armamentos almacenadas, como tiene Estados Unidos o como tiene cualquier potencia militar, porque las hipótesis de conflicto son muy calientes en esos países. Es decir, tenemos que estar dispuestos hoy para la acción, no pasado mañana o no dentro de 3 meses, como podría decir Brasil o Argentina, por ejemplo. Ellos se manejan con otra lógica. Todo esto está acá y tiene que estar funcionando porque hoy de noche puede pasar algo. Es así, ¿no? Claro, el problema que vos tenés... Además, son además son países que fabrican armas. Sí. No todas, algunos sectores, algunas cosas las compran, pero algo fabrican.
Además, tienen estrechas relaciones con otras naciones afines ideológicamente, que eso es lo más importante, al final parece que ha sido lo más importante, volvemos a Huntington, que también fabrican armas y que también tienen acopios, están dispuestos a compartir esas armas. Nada es gratis, como tú dijiste, pero las comparten. Sí, y el detalle es que esa afinidad ideológica en un principio para suministro de armas, provisión de armas y después trasvase de tecnología para fabricar armas, fabrican el mismo tipo de armas. Porque, por ejemplo, la Unión Soviética, históricamente, los norteamericanos tienen un mortero, que es el Sí. que lanza una granada, mortero 81. Es de 81 milímetros la boca. Los rusos tenían mortero 82. ¿Qué quería decir eso? Que la munición rusa de la Unión Soviética vos no la podías tirar con un tubo norteamericano. Pero si vos capturabas munición americana, la podías tirar en un tubo norteamericano. Porque es más angosta. Claro, la lógica que había del conflicto de combate hizo lo que vos dijiste de un acopio de material que a medida que avanzó la tecnología, el acopio iba siendo menor porque los costos del material iba aumentando, pero también después tenés el problema, y por ejemplo, no se sabe en qué condiciones está el armamento atómico de la actual Rusia, porque Claro. eso implica para Estados Unidos el mantenimiento, creo que de las 5.000 cabezas que tenían, andaban alrededor de 10.000, 15.000 millones de dólares por año. Pero Ricardo, Chequearlas. en ese armamento en particular, capaz que ni siquiera importa, porque lo que importa es que cumple la función para la que está hecha, hay que es la duda. disuasión. O sea, no lo va a usar. No lo va a usar. Sabemos que no lo va a usar ninguno. Claro, No, entonces, o sea, a ver, entonces- todas estas sanciones económicas que la vez pasada nosotros dijimos que la economía de guerra era la que estudia los métodos, los medios por los cuales yo tengo que ocupar la economía para realizar el fin de la guerra, que no quiere decir que esté en guerra. Ya que hablamos del fin de la guerra, hablamos del fin del bloque. Se me pasó la hora, Ricardo, No, pido por disculpas a los oyentes. 15 y 33. Nos entusiasmamos. Sí, nos entusiasmamos. Nos vamos a un pequeño corte aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en la tarde de Radio Mundo. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Volvemos, amigos, al 1170M de vuestro dial. Volvemos a estar en contacto con ustedes, que nos siguen aquí en las ondas de Radio Mundo, en la tarde de Radio Mundo a la Hora Global. Le pedimos a Felipe la imagen número 2 y seguimos con este tema, Ricardo, de estas, parecería que inefectivas sanciones contra Rusia. Ahí tenemos los principales países sancionadores. Claro. Como dijiste tú, en realidad no era una sanción global, es una sanción de un grupo de países, podríamos decir, Occidente, como clase alta de la sociedad Claro. internacional, o la clase privilegiada. Podemos llevarlo a una especie de podemos darle un tono feudal a esto y decirle que es una clase aristocrática Cuando de planteamos el la tema de sociedad Brasil, internacional, planteó sanciones. claro, cuando planteamos el tema de Brasil, Brasil, en su lógica de prevalecer sus intereses, tanto Bolsonaro como Lula, el principal proveedor de fertilizantes para la producción agrícola que tiene Brasil es Rusia. No puede estar peleado, aparte en que integra los BRICS. Pero vamos al qué y para qué. Las sanciones económicas lo que van a tratar de afectar, o sea, una definición sencilla es cuando se ponen todos los recursos que puedan para doblegar a un país económicamente, sin llegar al uso de la violencia. ¿Qué factor es lo que va a tratar de doblegar? Lo que se hablan los factores del poder nacional, que es el político, el económico, el militar, el psicosocial y el científico-tecnológico. Lo interesante de esto es que cuando estás afectado por sanciones, afectado por un conflicto, la economía de ese país normalmente llega a ser una economía planificada. Es como si fuera una economía socialista. ¿Por qué? Porque Sí, porque el Estado está imponiendo que se compra y que se vende en ese caso. Porque tengo una necesidad primaria, Exacto. producir equipamiento militar. Entonces, Claro. como Sí, ahí vemos en Canadá, por ejemplo, bancos apoyados por el Estado ruso se sancionan. Sí, se prohíben a los canadienses comprar deuda. hay 1.706 personas sancionadas y 419 entidades son objeto de medidas restrictivas por la Unión
europea. Y hay un listado impresionante. Algunos numeritos, casi 25.000 millones de euros de bienes privados inmovilizados en la Unión Europea, Sí. que quieren utilizar, y ahí romperían algunos conceptos liberales, los beneficios que dan esos capitales, reinvertirlos en Ucrania. Sí, hay un tema ahí de derecho público internacional, ¿no? Y Activos derecho del internacional Banco de privado Rusia también. hay 210.000 millones de euros dentro de la Unión Europea. Entonces, como bien, por ejemplo, 48.000 millones de dólares de exportaciones a Rusia fueron sancionadas, 91.000 millones de euros de importaciones de Rusia también sancionadas. Pero después está que el privado no está obligado a tener la moral del Estado. No. Entonces, si pasamos a la tercera, a ver, Felipe. Sí, la siguiente, sí. La siguiente, que conseguí. Ah, no, esto lo que nosotros estamos viendo es cómo impactan supuestamente cómo iban a impactar en porcentaje. Hacia el interior de la economía. Exactamente. Entonces el gas iba a disminuir un 2,9% del PBI, petróleo, maquinaria, vehículos motor y un montón de cosas. Y a la derecha lo que está apareciendo, que es lo que vamos a ver después, las importaciones de Kirguistán Sí. junto con Corea del Sur. ¿Y qué es lo que está pasando? Que Kirguistán, que es uno de los tanques que está ahí en el medio, que tiene buen vínculo con Rusia, está importando un montón de cosas de Corea del Sur que nunca importaba. Claro. O sea, sabemos dónde van a terminar. Exactamente. Entonces, para reforzar esto, a ver si pasamos, Felipe, a la otra que es la quinta, pero no importa. Acá son las gráficas tanto para equipamiento de radionavegación, equipamientos de precisión y equipamientos electrónicos avanzados. Lo que están mostrando estas gráficas es el aumento de China hacia Rusia. Bueno, este es un documento de Standard Group que dice, está en español, porque lo venden en España, este es un aviso en España, importación de mercadería de Rusia a través de Armenia. Y ahí te da todas las pautas, vos como comerciante. Puedes importar a través de Armenia mercadería rusa. Sí, o mandar a Rusia tu mercadería que la Unión Europea no te va a mandar. Te contactás con esta empresa, Y esta que además empresa te hace los servicios de aduana. te hace todo la aduana para Armenia y de Armenia lo reexportan para Rusia. Entonces, los costos sí, obviamente van a aumentar, pero es peor no tener el producto. De acuerdo. ¿Por qué? La otra vez un funcionario norteamericano hablaba que uno de los misiles rusos, cuando no había explotado, tenían plaquetas de microprocesadores que eran de un lavarropa. Todo el mundo se rió, pero la pregunta es, ¿la plaqueta del lavarropa servía para lo que tenía que funcionar? Entonces ahí te encontrás con el problema de un montón de equipamientos de lo que se llama de doble uso. Entonces mi equipamiento en mi auto moderno para su computadora, capaz que esa placa, la placa que tiene la computadora del auto que se engancha con el GPS para que el auto le informe dónde está, cómo está. Puede ir en la cabeza de un misil, por ejemplo. Sin ningún problema. Claro. Eso es lo que vio Estados Unidos este último año, por eso está el tema de los microchips de empresas norteamericanas que tienen prohibido venderles microchips de determinada jerarquía a empresas rusas. Lo que sucede es que esas empresas norteamericanas a veces no son grandes corporaciones, sino que son empresas medias o chicas que dependen de esas ventas para poder subsistir. Claro. De alguna manera Estados Unidos al sancionar también se está tirando un tiro en el pie a nivel de las empresas medias y chicas, ¿no? Pero vos planteaste el tema de petróleo. Le pusieron un tope a las ventas del valor... Ahí vamos a la 12. De petróleo. $60 por barril por el petróleo crudo. $45 para los productos petrolíferos en descuento. Y $100 para los productos petrolíferos con prima. Ahora la pregunta. ¿Rusia va a poner esos precios? No. Si uno mira todas las líneas las pipelines, o sea, las líneas de transporte de crudo por tierra, cómo se han ido dirigiendo hacia sus dos grandes consumidores, que son India y China. Y después tenés, que hay varios documentales, lo que se llama la flota negra, que son barcos. Los buques petroleros actualmente tienen que tener doble casco, desde hace creo que 10, 15 años.
Los barcos más antiguos que ese no podrían entrar en determinados puertos. Sí. Pero no quiere decir que no estén navegando. Pueden estar navegando en Asia, en África y hasta en América del Sur. Entonces, ¿vos qué haces? Contratas esos barcos y transportás petróleo y de repente apagás el GPS o como los que vieron la película El Señor de la Guerra con Nicolas Cage, cuando lo van a atrapar, que estaba llevando determinadas mercaderías, en plena navegación le cambia el número de la Organización Marítima Internacional, el número identificatorio del barco, le cambia el nombre y cambia la bandera. Y es otro barco. Claro. Y no lo podés detener. Entonces, como bien vos dijiste al principio, todas estas medidas, podemos dar miles de números, pero no es la idea. La idea es transmitir, pasar algunas imágenes para que puedan confiar en las cosas que decimos y que vean que todo el mundo lo sabe, de que las medidas sancionatorias tienen un efecto... A ver, Irán, que es el más antiguo desde el 79, que tiene medidas sancionatorias, tiene problemas internos, tiene un montón de problemas, pero cada vez produce más misiles, Sí, cada sí. vez produce más armamento, cada vez tiene más grupos proxy. Entonces, ¿en qué sentido tiene, qué efecto tiene? Obviamente que es lo anterior a entrar en un conflicto. Sí, no, esos pasos, yo qué sé, muchas veces se plantean hasta como forma de aviso. Estoy centrándome en lo que dijiste recién en cuanto a que una plaqueta que tenga conexión con GPS puede tener aplicaciones de varios tipos. Y me quiero ir a la figura número 13, donde vemos que después del 2022, en la línea de arriba, los drones exportados de China a Rusia en realidad disminuyeron. Claro, pero aumentaron las partes. La trampita es que justamente por esas fechas empiezan a crecer notoriamente, y lo podemos ver allí. En vez de mandarte el Lego armado, te ahí lo mando está, desarmado. piezas que pueden ser utilizadas en drones. Y bueno, y creció exponencialmente. Bueno, y Irán ha obviamente instalado... nadie piensa que los rusos las estaban pidiendo para otra cosa. Claro, a ver, Irán ha instalado fábricas ya directamente dentro de Rusia, entonces ya no exporta. Claro, produce, Irán está ya en una posición más extremista, ¿no? Es decir, puede cruzar esas líneas. China tiene la inteligencia de no cruzarlas. Claro, pero... Lo que pasa es que cada vez son más esas líneas rojas. Para el final, y lo estuvimos viendo, hay un informe que fue publicado el 8 de mayo por AP, que hace un estudio del Ministerio de Defensa ruso, Sí. publicado por Paula Soler y Jack Schilkler. Sí. Y ahí plantea todo esto que estamos hablando, y hay un grupo de pensadores que se llama el Think Tank de Bruegel, con sede en Bruselas, y ellos dicen, por ejemplo, que en el 2023, el año pasado, Rusia adquirió materiales de combate por 12.500 millones de dólares, de los cuales el 40% fue producido por empresas con sedes en Australia, Canadá, Unión Europea, Japón, Taiwán y Estados Unidos. En el 2021, los envíos directos de la coalición que impuso las sanciones supusieron más de la mitad de las importaciones rusas de material bélico. Pero, a través de las exportaciones de China, llegaron a cubrir el 56.3% de esas exportaciones. Para que la gente entienda, los tanques más modernos rusos, el sistema de puntería, o sea, donde yo apunto, Sí. son sistemas franceses. Desde hace ya una década. Entonces, ¿cómo repongo eso? O porque se me rompe en combate, o para hacer los nuevos modelos de reemplazo. Por algún lado lo tengo que conseguir. Y bueno, en este informe se ve que el 95% de las piezas extranjeras de las armas rusas proceden de fabricantes de países que imponen sanciones a Rusia, y el 72% solo de empresas estadounidenses, según la Agencia Ucraniana de Prevención de la Corrupción, que cita pruebas del campo de batalla. O sea, acá lo que está diciendo es que destruyen el tanque, destruyen el misil, lo que sea, y van y revisan para identificar de dónde están viniendo esas partes. Y el 95% vinieron de los antiguos proveedores europeos. Una última imagen, la número 14, le pido a Felipe, y ahí vemos, ahora sacamos, Ricardo, el tema militar Sí. del diálogo, y vemos que mágicamente un país como Kirguistán, de la nada,
de 1, 2, 3, 4, 5, 6 países europeos a partir del 2022, mágicamente, explosivamente, aumenta sus importaciones de productos. Empieza a comprarle más a Alemania, a Polonia, Lituania, Italia, Serbia y República Checa. Pero además, las gráficas son elocuentes, ¿no? El nivel de vida que deben tener en Kirguistán mágicamente descubrió el Edén, o multiplicó su población muy rápidamente, o obviamente es un pasamano, como decimos los latinos. Y nos vamos a otro corte. ¿Tenemos otro corte? Sí, tenemos otro corte, Oscar, ¿no? Sí. Gracias, porque realmente hoy estoy un poquito olvidado de los cortes. ¿Estás entusiasmado? Sí, estoy entusiasmado. Dentro de un minuto estamos con ustedes, amigos, en el 1170M de vuestro diario. ...15:54 amigos, y termina la hora global. Vamos a este último bloque, donde los análisis ya los hicimos largos, Ricardo, y ya nos extendimos en los bloques, ya hicimos bloques enormes, cosa que no se debe hacer, pero no importa. Llegamos a la parte donde recomendamos un libro. Sí, pero para terminar lo que estábamos hablando, pero vieron que hay un nuevo ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov. Qué casualidad, el ministro de Defensa es economista. Sí. Entonces... Muy sintomático. Muy sintomático. Muy sintomático. ¿Qué libro recomendamos para todo vinculado a estos temas económicos? ¿Por qué fracasan los países? Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, de dos economistas, Daron Acemoglu y Jameson Robinson, de crítica. Se puede conseguir acá en el Uruguay. Es del 2013, pero tiene una serie de recomendaciones de premios Nobel de Economía, tiene recomendaciones... de diarios importantes como el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, Robert Solow, Premio Nobel de Economía, un libro fascinante que propicia entusiasmo y reflexión a partes iguales. ¿Qué es lo que plantea este libro? Las decisiones políticas vinculado a esos 5 factores del poder nacional que hablamos, la distribución de recursos, el establecer estrategias, el establecer visiones y establecer políticas de sentido común. ¿Y llega a dar esa explicación de por qué fracasan? En parte sí. Y siempre no spoileemos, pero está. No, pero obviamente que a lo largo de varias décadas. Esto no es de un día para el otro. No, de acuerdo. Amigos, el mundo se los pintamos a veces un poco difícil, no es que se acabe, pero me estoy acordando de un lugar, de una página de Facebook que se llamaba La Última Década, pero era por otra razón, era por gente que era muy amiga de la música, fan de la música, y sostenía que hasta a los años 80 había música, según ellos, como la gente, y después ya no. Entonces le llamaron a su página La Última Década, lo cual hace que una excelente excusa para poder hablar con Eduardo Rivero, que ya nos va a seguir. Hacemos el pase, como hacen, viste, los argentinos en los canales de televisión. Buenas tardes. Bueno, pasan la pelota. De la hora global nos vamos hacia hace tarde. ¿Y qué tenemos hoy, Eduardo? ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Déjame ver acá, bueno, siempre tenemos, cuando empieza un disco del que escuchamos 4 canciones para hacer una recorrida. Hoy es un disco del Trío América en vivo. Disco en vivo América, está muy bueno, con Caballo Sin Nombre, Sister Golden Hair, unos temas muy lindos. Y bueno, después vamos a hablar... Ese disco fui al Chuy. Mirá. Me lo traje porque cuando lo escuché... No, pero tenía 14 años. Está buenísimo ese disco. Los Garotos, los Ticholos y el disco. Y el disco. Está bárbaro. Bueno, eso, y después vamos a hablar te cuento en detalle del naufragio del Ciudad de Buenos Aires, que fue hace 60 y pico de años atrás, y la peor tragedia de Río de la Plata que ha existido. Sí. Y bueno. Y después la comunicación. Y la comunicación, y las preguntas, y todo lo demás. El Museo de la Canción, donde ponemos cosas viejas. Vamos a poner
O quizás simplemente te regale una rosa. ¿Estás hablando en serio? De Leonardo Fabio. ¿Te estás sí. hablando en serio? Te lo voy a escuchar ahora cuando vuelva en el coche. Bueno, la cantó mi amigo Jorge Bolani en la película Whisky. Oscar se ríe, pero sí, espectacular. Cosas viejas no, cosas No. escuchadas. Amigos, silencio todos, 15:58 de la tarde en este Paralelo 35. Se despide la hora global, le da paso a Se hace tarde, aquí en la tarde de Radio Mundo, aquí en el 1170M de vuestro dial, por si alguien te preguntó qué radio estabas escuchando. La hora global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.